que estuvo el lunes pasado en El Periodista, se lució ahí, digamos, y el tema entiendo que tiene que ver en esta mañana con el reparto de los bienes, ¿no? Creo que si no me entendieron mal, no me explicaron mal, el reparto de los bienes a la hora de... el divorcio. O la O separación. la separación. Sí, el divorcio o la separación. No sé si vale para los dos casos, pues no es lo mismo divorcio que separación. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo Buen están? día, buen Muy día. Bien, bien. Bueno, cuando se habla de división de bienes, ¿es únicamente cuando hay un divorcio o ya con la separación de hecho este proceso comienza? No, cuando estamos hablando de no división de bienes, sino directamente de de la atribución del hogar conyugal o el uso de la vivienda familiar, a eso nos estamos refiriendo. Nosotros estamos hablando de la disolución de la sociedad conyugal. La disolución de la sociedad conyugal. La disolución, o sea, es necesario que haya un divorcio para que se produzca la disolución de la sociedad conyugal. Porque si están separados de hecho, o sea, si cada uno dice, bueno, yo llevo el auto, yo llevo la casa, pero siguen estando casados, entonces para vender el auto o para vender la casa o para alquilarla siempre van a requerir la conformidad de la otra parte. Está bien, hasta tanto se haga el divorcio y se Hasta haga tanto la se haga el división de divorcio. bienes. Exactamente. Doctora, y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando no están casados legalmente, han estado conviviendo durante, no sé, 5 años, y se produce la separación? Acá el divorcio no entra, no cabe. No, ahí el divorcio no entra, pero sí hay que ver dentro de en qué situación están ellos. Si, por ejemplo, adquirieron una casa del IPRODA, Sí. porque ese es el tema más común. Sí. Adquieren una casa del IPRODA con un certificado de convivencia o con una constancia, una declaración jurada que viven juntos, ¿no es cierto? Y se pelean. Sí. Ella tenía hijos o tienen hijos en común, entonces ella queda en la casa del IPRODA y va a tramitar, por uno de los casos, uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Va a tramitar el título a nombre de ella. Sí. Aparece el señor y dice, no, esa casa yo la solicité con el grupo familiar. Y el IPRODA lo único que puede hacer es decir, bueno, señores, a través de una división de condominio, arreglen este tema porque la casa acá aparece como que es de los dos. ¿Entienden? ¿Y qué es una división de condominio? La división de condominio es cuando fulano y fulano son dueños de una parte indivisa, o sea, son dueños de la casa. Los dos son dueños. Sí. Entonces, a través de la división de condominio, el 50% se le atribuye a uno y el otro 50% al otro. Pero a los efectos de que si la casa, si la están pagando, no se puede vender la casa del IPRODA, ¿no es cierto? Exactamente, si Bien. la están pagando. Pero a los efectos, hay algunos que tienen la casa pagada ya y quieren inscribir y hacer el título a nombre del que figura como titular. Sí. Y ahí se hacen un montón de líos porque entonces viene, por ejemplo, el hombre que figura en el IPRODA, está como inscrito él con el grupo familiar, viene y dice, yo estoy separado de hecho y quiero el título a mi nombre. Sí. Entonces, y el título puede salir a nombre de él, pero el IPRODA va a verificar antes quién vive en ese domicilio. Va a verificar quién vive y vive el grupo familiar. Entonces le dice, señor, no podemos hacer, usted, pero yo estoy separado de hecho. No, tiene que hacer sí o sí una división de condominio para que se acredite y se pueda inscribir de otra manera. Doctora, ¿y qué pasa con las deudas? ¿Se dividen también las deudas de la misma manera que los bienes? ¿Quién se hace cargo? Y teóricamente sí, teóricamente, porque todo depende, por ejemplo, yo voy dándote ejemplos así más o menos más concretos. Sí, ¿no es más fácil, sí. Sí, las deudas están de la tarjeta de crédito. El titular de la tarjeta de crédito va a pagar las deudas, sean suyas o sean contraídas por un préstamo a favor de la otra parte. O sea, por eso todo depende cómo se den las cosas. A veces se va el marido de la casa, Sí. ¿no es cierto? El marido, el conviviente se va a la casa.
y resulta que en la tarjeta tiene tantos gastos, tantos gastos, tantos gastos. Y él presenta eso porque no puede cubrir una cuota alimentaria en base a eso. Y hay que llegar a un acuerdo más o menos salomónico para decir, bueno, pagamos la mitad de las deudas y pago la cuota alimentaria. Doctora, vamos a suponer que el hombre saca una casa en el IPRODA a su nombre, conviven con su pareja, en el interín nacen niños, o un niño o dos niños menores, claro, y en algún momento, bueno, viene la separación, la casa está a nombre de él, ¿él Sí. puede así nomás, así como hacía, desalojar a su mujer y a sus hijos y quedarse con la No, casa? no puede desalojar. Hay innumerables fallos acá dentro de la provincia de Misiones con respecto a ese tema. Bien. No se puede, no se produce el desalojo. Sí se produce el distracto, digamos, quedan consecuencias que ellos están separados, pero nada más, no, él no puede desalojarlo. Tiene que intentar en todo caso por otra vía que se le reembolse el 50% de las mejoras, el 50% de la titularidad del bien, pero nada más. O sea, él no puede disponer libremente de esa propiedad. No puede disponer, no. Bueno, eso Porque está verificado. ¿Cómo? No, está bien, siga, por favor. Porque está verificado que en esa casa construyeron juntos, armaron juntos, o sea, el 50% de él está garantizado, pero el otro 50% le corresponde a la mujer y a los hijos. Eso independientemente de si están casados legalmente o no, ¿no es cierto? Independientemente de si están casados o no. Ajá. Eso es otra cosa. O sea, eso es en cuanto a que le corresponde a cada uno una división de condominio. O sea, una división de derechos, digamos. Está bien, pero esos derechos que gana, vamos a poner por caso la mujer, que gana la mujer, Sí. y no están casados, nunca se casaron, conviven. ¿Cuánto tiempo de convivencia mínimo tiene que pasar como para que la mujer adquiera ese derecho del que estamos hablando? Claro, el tiempo de convivencia es de 2 años, pero se ve reducido si hay hijos. Ese es de 2 años. O sea, acá rige un principio de solidaridad familiar, digamos, ¿no es cierto? Y en cuanto a la atribución provisoria del uso de la vivienda familiar. O sea, hasta que se resuelva la adjudicación definitiva en un proceso correspondiente, la señora va a quedar con sus hijos dentro del domicilio, ¿no es cierto? Y un poco una vuelta de tuerca a lo que decía Yolanda, Sí. ¿la cuota la tiene que seguir pagando el hombre o la tiene que pagar entre los dos? Y depende a nombre de quién figure, porque teóricamente siempre si el hombre se va, no paga más la cuota y la señora se hace cargo, la que queda ahí, se hace cargo de la cuota. Si el hombre que es el titular de la casa decide irse y dejar a la mujer con los hijos, la cuota la tiene que pagar quien habita la casa. No hay nada escrito, hay nada escrito sobre eso. No hay nada escrito. Ir a pelearlo al juzgado, digamos. Claro, no, sino que le llega la boleta a la señora y la señora dice, yo no quiero que me llegue una demanda del IPRODA, entonces voy a ir a pagar, y va, y ella, diciendo que está separada, hace una exposición y sigue pagando ella a su nombre. Claro, porque la cuota sigue viniendo a nombre de él, pero claro, si el tipo no paga, alguien tiene que pagar. Claro. A ver, bueno, después hay un mensaje para usted, doctora, pero para el final, es para la última parte ya. Es interesante, yo imagino que con el tema de las viviendas del IPRODA debe haber muchísimas consultas, ¿no? Muchas situaciones que se dan, ¿no? Sí, se dan muchas. Uh-huh. ¿Y el Instituto de la Vivienda tiene ya sus protocolos, tiene sus reglas, o esto inevitablemente pasa sí o sí al ámbito de la justicia, se ventila en el ámbito de la justicia? ¿O ya hay, digamos, una especie de manual del Instituto para diferentes situaciones? No, el Instituto tiene y les exige a ellos que cumplimenten con determinados trámites. Por ejemplo, si el hombre va y dice que él está divorciado, sí, que él necesita poner a nombre suyo porque está divorciado. Sí. Entonces él va a tener que acreditar la sentencia de divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal, o sea,
hay un departamento jurídico que está trabajando muy bien dentro del IPRODA que les exige que cumplan con determinados requisitos. Bien, bien. Así que eventualmente, obviamente siempre un abogado es una buena consulta, pero también en el instituto se pueden evacuar este tipo de dudas. En el instituto hay un gabinete jurídico que está trabajando con todas las causas, y también la parte de adjudicaciones, si cumplen con los requisitos, si no, les exige como para que después no tengan estos inconvenientes. Porque Doctora, todo está sí. bien mientras le entregan la casa, Claro. pero después resulta que... Así es. Doctora, en su experiencia, ¿usted ha visto casos en donde se haya logrado resolver una división de bienes a través de una mediación, por ahí sin necesidad de llegar a la justicia? Normalmente no. No. Normalmente no. Es más, no se usa, casi no se usa, salvo que estén de acuerdo, pero ampliamente, porque en la mediación vas y resolves el tema de los alimentos, el tema de con quién van a quedar los hijos, el tema de incluso de la atribución del hogar conyugal como un convenio de parentalidad, de coparentalidad. Pero la parte de bienes específicamente no se decide. Eso sí o sí se decide en sede judicial. Una última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿La separación en buenos términos, donde se hablan, son todos amigos, demás, es un mito o realmente existe, se da? No, existe. Es simplemente que cuando aparece el tercero, ahí ya no hay más separación en buenos términos. Está Se todo terminó bien la mientras paz. no haya un tercero. Claro, Terminó la mitad la caracha. paz. Está bien, bueno. Para terminar, acá hay un mensaje, dice: buen día Gustavo Yolanda, que tengan un excelente día. Dice: les quisiera pedir si la abogada tiene un número de teléfono o dónde trabaja para hacerle una consulta referente a lo que están hablando. Gracias, desde ya soy Estela. Doctora Estela va a necesitar hablar con usted en privado para hacer alguna consulta, digamos. Así que si usted quiere dar nuevamente, después lo vamos a grabar. El estudio está en Bermúdez 2618, al costado de SAMSA, y mi número de teléfono 2618, sí. Y mi número de teléfono es 3764 222147. Muy bien, que tenga una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Yolanda, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. El uso de las redes también, hay que recordar de Vivian Casorati con doble T, así la buscan en el Instagram, en el Face.